Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer ciclo de webinar, precisamente para discutir un tema de coyuntura, de actualidad, trascendental, como es la emisión de la opinión consultiva 3225, emitida recientemente el 29 de mayo de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este ciclo de conferencias que cierra hoy, ya hemos tenido dos charlas previas y de hecho, si por alguna razón se perdieron alguna de esas charlas, pueden encontrarlas en los links de YouTube, que también serán publicitados a través de las páginas de CELID. Entonces, también aprovecho para invitarles a seguir todas las páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de CELID Plural. Así que de parte de todos los auspiciantes que ustedes pueden ver ahí, CELID Plural, el observatorio, déjenme solo un segundo que se me está ocultando un poquito, ya, de CELID Plural, del GARN, el Observatorio de Protocolos Autónomos, CEPEDIS, el PAD de la Universidad Andina Simón Bolívar y REDIC. Por parte de todos ellos y de parte de ellos les damos la cordial bienvenida a este último ciclo de foros para discutir la opinión consultiva sobre esta emergencia climática. Y a propósito de lo que ya se ha venido discutiendo en los anteriores dos webinars, el día de hoy igual contamos con ponentes de primer nivel. Todos ellos han trabajado desde diferentes enfoques, la academia, el activismo, respecto al tema de derechos de la naturaleza, temas ambientales y también sobre cambio climático. Entonces, la dinámica de este evento es que primero cada uno de los participantes va a hacer una exposición. Brevemente voy a presentar a cada uno de ellos. En el orden que los vaya presentando, van a ir presentando en un lapso de 10 minutos sus principales aportes respecto a la opinión consultiva 3225 y posteriormente vamos a pasar a realizarles una pregunta que hemos preparado para cada uno de los ponentes. Si es que nos queda tiempo, porque recordemos que este evento está previsto hasta las 7:30 de la noche, daremos paso a las preguntas del público. Así que les invitamos a que si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacerles a cualquiera de los ponentes, tomando en cuenta su gran experticia en el tema ambiental y en derechos de la naturaleza y en cambio climático, les invito por favor a plantear cualquiera de sus inquietudes a través del chat interno para que en caso de que el tiempo nos lo permita podamos resolver sus inquietudes. En ese sentido, pues entonces voy a empezar dando la bienvenida y sobre todo presentando a cada uno de los ponentes. El orden de participación es el siguiente. Primero intervendrá el doctor Leonel Fuentes. Leonel es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Constitucional por la UES, posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca, licenciado y abogado por la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la red de expertos del programa Harmony with Nature de Naciones Unidas y decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. En segundo lugar, intervendrá el doctor Hugo Echeverría, quien es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Law por McGill University, copresidente del Grupo de Investigación en Derechos de la Naturaleza de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y abogado del CEDER en Ecuador. En tercer lugar, tendremos la intervención del doctor Mario Melo. Mario es abogado y académico ecuatoriano, representa a pueblos indígenas y otras víctimas en procesos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos, muy propicio para el tema que discutimos hoy. Es docente de Derecho en la PUCE y en esta casa de estudios ha sido director del Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza, ha sido decano de Derecho y director nacional de Humanidades. También es asesor de la Fundación Pachamama. Adicionalmente, en cuarto lugar, intervendrá la abogada Esperanza Martínez. Esperanza es bióloga y abogada, miembro fundador de Acción Ecológica. Ha trabajado en los impactos de actividades petroleras en el Ecuador y en los países tropicales y los derechos de la naturaleza. Y pues bueno, tiene una trayectoria súper grande en cuanto al activismo en defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Y finalmente vamos a cerrar este ciclo de ponencias con Adriana Rodríguez. Adriana es abogada por la Universidad de Guayaquil, especialista
especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, magíster en derechos humanos por la Universidad Nacional de La Plata y doctor internacional y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente coordina el PAD, el Programa Andino de Derechos Humanos, y la especialización de Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha dirigido varios programas de maestrías, como por ejemplo la maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural y la maestría de Derecho Penal y Constitucional. Y ha participado como directora y lectora de tesis doctorales en temas sobre derechos humanos y derechos de la naturaleza y también en justicia constitucional. En ese sentido y en ese orden vamos a darles entonces el paso a cada uno de nuestros participantes. En primer lugar, bienvenido Leonel. Leonel nos va a hablar sobre el aporte de la opinión consultiva 3225 en la construcción de un derecho internacional de los derechos de la naturaleza. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo para todos y para todas. Felicito la iniciativa de Salud Plural y de todas las organizaciones que se han sumado en este webinar. Bueno, inicialmente tenía planificado, digamos, hacer un análisis del aporte de la opinión consultiva hacia el derecho internacional ambiental. Es decir, estaba buscando qué posibilidades podía encontrar con esta con este nuevo instrumento jurídico, poder fundamentar cómo se ha ido desarrollando el derecho internacional ambiental y también cómo se ha ido abonando, tributando a la construcción de lo que podría llamarse un derecho internacional de los derechos humanos, perdón, un derecho internacional de los derechos de naturaleza, a partir, digamos, de las opiniones consultivas. Tengo una presentación, ojalá la podamos colocar ahora, pero bueno, inicialmente quería darles tres ideas fundamentales que creo yo que son valiosas para el estudio de esta opinión consultiva, ¿no? Primero que es una opinión, es una segunda opinión consultiva que ya integra, digamos, esta visión de los derechos de la naturaleza. Por supuesto que esta opinión consultiva, la OC32, extiende mucho más el desarrollo de la protección de la naturaleza como sujeto del derecho y le reconoce dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Eso tiene una relevancia poderosísima para la aplicación del derecho, por cuanto hasta ahora, el único país, como todos sabemos, que constitucionalmente ha reconocido este sujeto de derecho es el Ecuador, de forma expresa, pero ya al existir una norma supranacional que integra, digamos, el concierto internacional o regional de los derechos humanos y que reconoce este nuevo sujeto del derecho, por supuesto que abona profundamente en las posibilidades de un litigio estratégico mucho más poderoso en los pueblos, en las comunidades, en los estados, en toda la región que es parte del sistema interamericano. Pero a la vez también refuerza una tesis que hace una tesis muy discutida, que tiene que ver con el valor jurídico vinculante de las opiniones consultivas. Para nosotros como Ecuador está claro que a partir de la interpretación que ha hecho la propia Corte Constitucional, las opiniones consultivas tienen un valor jurídico que permite la interpretación de los derechos en el ámbito de la convencionalidad. Y ya nadie discute en el Ecuador el valor jurídico de las opiniones consultivas, emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que sabemos que, por ejemplo, México ha hecho una distinción y ha dicho, mire, las opiniones consultivas para nosotros no tienen un valor jurídico, sin embargo, tienen un valor un poco una importancia jurídica, una relevancia, y eso hace que, de una u otra manera, el sistema interamericano, que está integrado por varios países, tenga diversas ópticas sobre la aplicación propia, digamos, de los derechos consagrados en las opiniones consultivas, o digamos, las posiciones abstractas de los casos que han sido sometidos a las opiniones consultivas como una especie, digamos, de una de las posibilidades que tiene la Corte de expresarse, ¿no? Sin embargo, al existir la opinión consultiva OC32 de 25, reforzamos esa tesis, que es la tesis a la que se ha escrito la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, es que las opiniones consultivas tienen un valor jurídico, son vinculantes, permiten el desarrollo de los derechos humanos
coadyuvan a la interpretación extensiva de todos los derechos de forma integral y evidentemente eso también permite, digamos, eh, que se aumente esta corriente progresiva de la interpretación de los derechos de naturaleza en el ámbito de los derechos estatales, pues, ¿no? Adelante. Eso por un lado. Por otro lado, también entiendo que muchos ya han hablado de este aporte, de la diferencia entre el derecho al clima sano versus el derecho a vivir en un ambiente limpio y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, la Corte hace esta diferencia que permite obviamente avanzar en esa tesis de que los derechos ambientales son derechos progresivos y son derechos que tienen una fuerza viva que van, digamos, desarrollándose y que los estados tienen la obligación a partir de la suscripción del Pacto de San José de Costa Rica de adoptar las medidas necesarias para adecuar formal y materialmente, ¿no?, nuestras normativas internas. Luego también, en honor al tiempo, creo que es importante resaltar también, habla de los derechos estatales reforzados, el respeto, la garantía, la prevención, de tal manera que esta opinión también establece estándares mucho más altos que los que se habían establecido ya por parte de los estados y que eran parte, digamos, en un momento determinado, que eran parte de un soft law latinoamericano o un soft law del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la consolidación de los derechos de naturaleza, la consolidación de un derecho a un clima sano y el reforzamiento de los deberes estatales a partir de la emisión de esta opinión consultiva y reforzado tal vez mucho más con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, hace que se derrumbe ese mito de que estos derechos estaban fuera, digamos, de los cánones de las fuentes del derecho, ¿no? Y aquí quiero llegar a lo que venía a manifestar. ¿Puede retroceder un poquito? Es importante la opinión consultiva porque a partir del párrafo 33 hace una delimitación sumamente trascendental en lo que tiene que ver con las fuentes del derecho ambiental y de la naturaleza. Y la primera fuente que la Corte establece en la página 13, en el párrafo 33, es que el análisis jurídico que permite interpretación de la Corte la basa fundamentalmente en estudios científicos. Es decir, derrumba el mito de que solo se puede hacer justicia ecológica, justicia ambiental, derechos humanos a partir de la interpretación propia de la ley, sino que aquí dice, bueno, el análisis jurídico en el marco de la labor interpretativa que le ha sido encomendada, el tribunal recurrirá principalmente a los informes elaborados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, es decir, a informes científicos que no son propiamente de la esfera del derecho. Después en el párrafo, voy a avanzar, en el párrafo 34 va la segunda fuente formal del derecho. Ustedes saben que el derecho tiene fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas, pero que digamos en el escenario de la teoría clásica del derecho, las fuentes formales son las únicas que constituyen unas fuentes concretas para resolver los conflictos. En este párrafo 34, además de eso, dice, bueno, luego de la parte científica, que la tomaremos como principal fuente del derecho, en materia ambiental viene la fuente que vendría a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de la aplicación del principio pro persona y evidentemente a partir de una visión que conlleva a que, digamos, como lo hace la Constitución del Ecuador cuando habla de la cláusula útil de la Constitución, ¿no?, y de las normas constitucionales, y dice que esta interpretación que se dará a todas las normas, evidentemente son interpretaciones que tendrán que ser progresivas, que tendrán que ser vistas con los lentes de el desarrollo de los seres humanos y el desarrollo, digamos, de las potencialidades de los grupos, pueblos, nacionalidades y los colectivos. Y eso hace que el principio pro persona se repotencie en la medida de las posibilidades como fuente del derecho, ¿no? La tercera fuente habla de, como es lógico en el derecho internacional, ¿no? Habla de la Convención de Viena, del derecho de los tratados, habla de otros tratados que están, digamos, en una esfera, digamos, del Pacta Sunt Servanda, de todos los tratados que ha suscrito los estados, y en este caso que
los reconoce evidentemente el Pacto Americano, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Luego el siguiente, adelante. La fuente número 4 es también el Corpus Juris y todos los instrumentos fundamentales de la OEA y del Sistema de Protección de Derechos Humanos. Es decir, le otorga a estos documentos, ¿no?, ese valor jurídico que le permite interpretar, y estamos hablando de la cuarta fuente del derecho, que sirvió para poder emitir esta opinión consultiva sobre las preguntas abstractas presentadas por Colombia y Chile, que seguirán en lo adelante las posibilidades que la Corte en un futuro resuelva ya con su potestades, digamos, contenciosas, situaciones jurídicas concretas y particulares que sean llevadas a la Corte, ¿no? Luego, la última fuente, que es la fuente número 5, que es la que está en el párrafo 38, dice que en relación con lo anterior, ¿no? Dice, la Corte constata que algunas de las preguntas formuladas por los estados invitan a tener en cuenta otros tratados internacionales. Y aquí hace expresa relación a tratados que los convierte, digamos, en normas accesorias que no son del sistema interamericano, que son del Sistema Universal de Derechos Humanos, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, en fin, ¿no? Y por supuesto que también dice en la parte final, asimismo, la Corte podrá tener en cuenta las normas y principios que integran el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces ahí encuentra una armonía entre dos visiones del derecho que se coadyuvan a partir de esta opinión consultiva, que es la visión, digamos, humanocéntrica del derecho, plasmada en los documentos internacionales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y la visión ecocéntrica o biocéntrica del derecho, plasmada en los derechos de la naturaleza. Y luego dice el derecho internacional ambiental y climático, así como otras normas de carácter general o del soft law que sirvan para la interpretación de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. Y cuando hablamos de otras normas, estamos hablando de un sinnúmero de convenciones que no llegan a la categoría de un instrumento llamado tratado, pero que sirven por, digamos, poderosamente para el litigio estratégico en materia ambiental. Vamos a pasar a la siguiente. Así que, por mi parte, me parece que esas son las cuestiones relevantes en función de las fuentes del derecho que ha dejado bien clara, del derecho ambiental y de la naturaleza que ha dejado bien clara la opinión consultiva. Posteriormente hay un dato que me parece sumamente relevante que tiene que ver con la regulación a las empresas y evidentemente esto tiene una irradiación en el derecho privado y por supuesto en el derecho de las empresas, en los estados, que entendería que sería materia de otro análisis mucho más adelante. Adelante. Y bueno, y otra parte que me parece interesante, en fin de ocupar mis 10 minutos, es que no solo que la convención, perdón, que la opinión consultiva, ¿no?, OC 3225 desarrolla los derechos sustantivos, sino que también los derechos adjetivos, ¿no? Y le otorga una especial relevancia a las posibilidades que tienen los ciudadanos para ejercer objetivamente sus derechos a través de las normas adjetivas del derecho, es decir, las normas de procedimiento. Ya hace una clara mención en el derecho a acceder a la información pública, en el cómo acceder, para cómo acceder y también hacia dónde acceder, hacia dónde llegar con el acceso, la producción de la información climática, el derecho a la participación política, el derecho al acceso, el principio pro actione, que tiene que ver justamente con optimizar la interpretación más cercana, digamos, a los derechos integrales, la celeridad, el plazo razonable, la prueba, la reparación, etcétera, ¿no? Creo que hasta ahí más o menos mis primeras impresiones de lo que resulta el análisis de esta opinión consultiva que seguramente marcará un antes y un después en el litigio estratégico en materia ambiental y la naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonel, por tu participación y sobre todo por las aclaraciones que nos das respecto a esta opinión consultiva. Creo que es súper valioso esos aportes que tú nos has dicho, por ejemplo, esta diferencia que deberíamos buscar en esta opinión consultiva entre el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho al clima, o las diversas fuentes que permitieron interpretar la Convención Interamericana para emitir esta opinión consultiva. Y tú hablaste de cosas súper importantes como la trascendencia de los instrumentos internacionales.
tanto, digamos, universales como del sistema regional y cómo diversos instrumentos recogen algunos del enfoque ecocéntrico, biocéntrico y otros todavía el enfoque antropocéntrico. Así que muchísimas gracias por todos tus aportes y por recordarnos el papel trascendental que tuvieron también los informes científicos a la hora de construir la opinión consultiva. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces con nuestro segundo ponente de esta noche. Nuestro segundo ponente es el doctor Hugo Echeverría. Hugo nos va a hablar hoy día sobre derechos humanos y derechos de la naturaleza, compatibilidad, interdependencia y sinergia. Bienvenido, Hugo, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Viviana. Un saludo para todos y un agradecimiento a los organizadores por la invitación. Les agradezco si me ayudan con la presentación, por favor. ¿Se escucha bien? ¿El audio está bien? Está Muy bien, perfecto. gracias. Bueno, pasemos. Yo voy a abordar precisamente un tema que es de fondo. En la opinión consultiva quiero comentar sobre el carácter de interdependencia que establece la Corte entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y que acá en el Ecuador lo conocemos como complementariedad, que me parece es el mayor aporte de toda la opinión consultiva al desarrollo del contenido esencial de los derechos de la naturaleza. Eh, Antes de eso, yo les comento que tuve la oportunidad de participar en la audiencia que se realizó en Barbados en abril del 2024, y más adelante quiero compartir mi visión jurídica. Haber estado allí, uno puede ver el interés que este tema generó. Yo quiero comenzar por ahí. El tema era emergencia climática, es decir, un tema de derecho ambiental puro y duro, pero hubo una petición de varios sectores porque se analice el tema de los derechos de la naturaleza, ya que la solicitud de opinión consultiva tenía previsto los efectos del cambio climático no solo en las personas, sino en la naturaleza. Y de ahí que la Corte nos ofrece esta respuesta que francamente supera las expectativas. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros miramos el antecedente, que es la opinión consultiva 2317, los derechos de la naturaleza merecieron una línea en un párrafo de toda la opinión consultiva. Y ahora en opinión 3225, pues la Corte desarrolla con algún grado de profundidad, ya no solo refiriéndose al tema como una tendencia que lo ratifica, sino también como un enfoque y como un paradigma. Entonces, fíjense cómo se abre el paraguas jurídico respecto de los derechos de la naturaleza, y como bien señala la Corte, en esta opinión se hace una precisión de la postura de la Corte respecto a la protección de la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos. Hacemos. Con esta idea, yo quiero recordar una de las sesiones de este mismo evento, en la que César Rodríguez Garavito mencionó algo que a mí me llamó la atención. Él señaló que la Corte, que hay una evolución y además categórica, decisiva, determinante. Pasó la Corte de una noción ambiental tímida, dice Rodríguez Garavito, yo estoy de acuerdo, hacia un giro ecocéntrico. Me parece impactante esta apreciación con la que estoy de acuerdo. Y esto yo quiero mencionar que ha pasado en la Corte en un periodo de 20 años. Él hacía referencia a que el primer caso sobre cambio climático fue presentado más que en la Corte, en el sistema interamericano, fue presentado y desestimado por la Comisión allá por 2005. Y vean, 20 años después, la Corte Interamericana pues nos ofrece una respuesta que francamente nos invita a estudiar a fondo el tema de los derechos de la naturaleza, reconociéndolos como vigentes en algunos de los países de la jurisdicción del sistema.
Vamos ahí entrando ya en materia. Yo quiero compartir con ustedes parte del párrafo 280 de la opinión. Mírenlo, este párrafo nos ofrece por lo menos tres aspectos de análisis. En primer lugar, señala que los derechos de la naturaleza nos invita a superar concepciones jurídicas heredadas. Es lo que acá en el Ecuador nos hemos dado cuenta con la jurisprudencia de que el cambio es de objeto hacia un nuevo sujeto. Ya, no es un cambio semántico, no es un cambio de forma, es un cambio de fondo, sustantivo. ¿Sí? Luego dice, y esto para mí es importantísimo también, podemos conversar en la parte de preguntas, se visibiliza el rol estructural de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la Corte con eso? La Corte tiene mayor relevancia, la naturaleza tiene mayor relevancia que la que ha tenido hasta ahora en el proceso de adopción de decisiones estatales. ¿Ok? Entonces, aquí viene, pues básicamente el mensaje es que a la naturaleza hay que tomarla más en serio de lo que se le ha tomado hasta el día de hoy. Y luego habla del fortalecimiento de un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas, lenguaje de ciencias naturales, que nos lleva al concepto y al principio y a la base del valor intrínseco. Pasemos, por favor. El párrafo 283, yo les invito a todos a tomar nota. Esto ya es algo concreto. La Corte establece una obligación específica, ¿sí? La obligación positiva de adoptar medidas. Vean, esto es muy importante. Esto ya va más allá de lo que hagan los jueces en el control de convencionalidad y esto está dirigido básicamente a la función ejecutiva y a la función legislativa de cada de los países. La adopción de medidas concretas que luego en párrafos posteriores las determina cuáles son para garantizar la protección, la restauración y la regeneración de los ecosistemas. Miren el lenguaje, ¿ya? No habla de los derechos de las personas solamente, sino específicamente medidas orientadas a la protección de los ecosistemas. Por tiempo no puedo desarrollar lo que está más abajo, pero sí quiero mencionar que la Corte expresamente señala que esta obligación deberá enmarcarse en el principio de no regresividad. Ojalá haya tiempo en la sección de preguntas y respuestas para desarrollar este tema que me parece que es fundamental en el estado actual del análisis y de la aplicación de estos temas ya en la práctica. Pasemos, por favor. La Corte en el párrafo 293 señala que hay o que esta obligación de preservar el equilibrio del ecosistema se sustenta en los principios generales del derecho. Este párrafo, que es poderoso, es potente en su contenido, nos está diciendo que hay complementariedad entre los principios generales del derecho y esta nueva idea de los derechos de la naturaleza. Pero en el siguiente, pasemos por favor, este es contundente. Miren lo que dice, que el reconocimiento, el 282, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no introduce un contenido ajeno al corpus juris interamericano, ¿sí? Sino que representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente. Sí, miren, esto está diciendo una corte especializada en derechos humanos. No olvidemos esto. No está diciendo una corte de derecho ambiental, sino de derechos humanos. Y lo que nos está diciendo es que hay, en primer lugar, hay compatibilidad, ¿sí? Con el corpus juris interamericano. Y en segundo lugar, esta compatibilidad se basa en el principio de interdependencia. Es decir, no estamos restando, no estamos compitiendo entre unos y otros derechos. Lo que estamos es sumando esfuerzos. Estamos fortaleciendo estos esquemas. Pasemos, por favor. Con esto yo voy cerrando ya, estoy dentro del tiempo. Yo quiero utilizar una palabra que la encuentran en la doctrina del profesor Agustín Grijalva. La palabra es sinergia, que me parece que es una palabra que captura mejor la esencia de lo que estamos hablando, mejor que compatibilidad, mejor que interdependencia. Porque sinergia alude a la suma a la suma de las fuerzas para lograr un fin mayor, ¿sí? Alude a un refuerzo. Y con esto creo que la Corte
ha zanjado el debate acerca del papel de los derechos de la naturaleza en el ordenamiento jurídico que nosotros hemos visto en países como el nuestro, que hay reconocimiento constitucional de la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos. Se ha dicho que que los derechos de la naturaleza debilitan a los derechos humanos, restan a los derechos humanos, cuando en realidad eso no es así. No es así. La Corte, en el caso Manglares, señaló que los derechos humanos y los de la naturaleza se complementan. Y con un lenguaje similar, la Interamericana señala que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son interdependientes. De manera que así se zanja el debate en mi concepto de cuál es el papel y cuál es el rol de los nuevos derechos de la naturaleza. Me quedan unos pocos segundos, por favor, pasemos. Yo estuve ahí en la corte, les comento, y no puedo dejar de compartir con ustedes que el modelo ecuatoriano fue tomado en cuenta. Eso se observó en la sección de preguntas y respuestas en la audiencia y con mucho interés, y con mucho interés. Y esto me parece que algo de eso puede verse en el párrafo 279 de la opinión consultiva, cuando se señala que el reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales, miren el lenguaje que es muy similar al de la Constitución ecuatoriana. Contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, ¿ya? Que respete los límites planetarios, en 30 segundos termino, y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para generaciones presentes y futuras. Haciendo un ejercicio quirúrgico de análisis de este párrafo, aquí me parece que está resonando el principio ecológico de tolerancia previsto en la sentencia a Los Cedros, o acuñado en la sentencia a Los Cedros, y el principio de desarrollo ecológico acuñado en la sentencia Estrelita. Les dejo eso para seguir conversando en la sección de preguntas y respuestas, y con esto pues dentro del tiempo les agradezco y nos vemos más adelante. Muchas gracias, Hugo, por compartirnos tus experiencias durante la audiencia en Barbados. Creo que es importante tener a quienes estuvieron en la primera línea de la construcción y el debate de esta opinión consultiva. Y Hugo nos ha dicho cosas sumamente importantes como la necesidad de entender esta progresión que ha existido a la hora de interpretar el tema de la protección de la naturaleza, y ha hecho alusión como todo, tal vez en 2005, que era inverosímil creer que un día la Corte Interamericana iba a aceptar los derechos de la naturaleza. Hoy es una realidad, y no solamente de manera tibia como lo hizo la opinión consultiva 2317, sino de manera contundente con varios párrafos que explican y desarrollan esta complementariedad entre derechos humanos, esta sinergia de la que habla Hugo y Agustín, entre derechos humanos y derechos de la naturaleza. Gracias, Hugo querido. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer ponente de la noche de hoy, que es Mario Melo. El doctor Mario nos va a hablar sobre derechos de la naturaleza, nuevas perspectivas frente a la crisis ambiental global. Es un gusto, Mario, cuando usted guste puede empezar. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. En octubre cumplimos 17 años desde que los derechos de la naturaleza se incorporaron al constitucionalismo ecuatoriano. En 2008, cuando esto sucedió, la crisis ambiental por el cambio climático era un hecho inminente, algo que se venía a venir, y en el mundo académico se iban arribando algunas conclusiones respecto a las causas, ¿no? Y estas causas son una mirada de la naturaleza propia de la modernidad, como algo de lo cual se pueden extraer recursos, se puede explotar de manera inmisericordia para cubrir las necesidades, los deseos de los seres humanos. En ese contexto se entendía al derecho ambiental como una rama del derecho con un pie en el derecho público y un pie en el derecho privado, que trataba de moderar en algo los efectos, los impactos de las actividades antrópicas sobre el medio natural. En el ambiente de la constituyente de Montecristi se planteó un cambio de perspectiva radical. Este cambio de perspectiva era ver a la naturaleza no como una cosa, no como un conjunto de recursos a los cuales se puede explotar, sino como un alguien, como un sujeto de derechos, es decir, como una persona en términos jurídicos.
Esto, por supuesto, causó tremenda controversia, ¿no? Mucha gente, incluso gente que había luchado por años por los temas ambientales, veían a esta mirada de la naturaleza eh, novedosa, ¿no? Con bastante desconfianza, ¿no? Recuerdo haber participado en reuniones en que colegas activistas ambientales decían que era una propuesta tan radical que iba a hacer retroceder a los derechos ambientales que se habían conquistado con muchos años de esfuerzo. Pero al final se terminaron reconociendo los derechos de la naturaleza y en estos 17 años la conversación sobre los derechos de la naturaleza se ha tornado una conversación global. Esto me parece que es muy destacado. Leyendo con detenimiento la opinión consultiva, la Corte menciona que usa como antecedentes 15 resoluciones y 13 informes de la Asamblea General de Naciones Unidas en los que se evidencia el creciente reconocimiento de la jurisprudencia de la tierra y de los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Entonces, que el más alto foro de la humanidad, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, se haya pronunciado 15 veces en resoluciones y a través de 13 informes, nos quiere decir que el tema de los derechos de la naturaleza ha escalado de manera impresionante. Además, en el 2024, lo dice la Corte, los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron el Pacto para el Futuro, eh, enfocado en lo que se llama el proceso de armonía con la naturaleza, ¿no? Estos debates que se mantienen en el sistema de las Naciones Unidas respecto a temas vinculados con derechos de la naturaleza. Por otro lado, la Corte cita una tendencia normativa y jurisprudencial sobre el reconocimiento de derechos de la naturaleza y menciona 3 casos en Colombia, un caso en Brasil, 3 en Ecuador, uno en Perú, uno en Alemania, 3 en la India. Aquí la Corte se queda extremadamente corta. Por ejemplo, en Ecuador son más de 30 casos los que ha resuelto la Corte Constitucional, reconociendo, desarrollando los derechos de la naturaleza. Hay varios más, ¿no? En España, en diversos otros países. Y también se ha reconocido en la legislación interna de Canadá, a través de 12 decisiones administrativas en los Estados Unidos y en varios otros países como Bolivia y Brasil y varios más. Entonces, claro, ya no estamos hablando de una idea loca que surgió en el Ecuador, estamos hablando de un movimiento global que trata de que esta mirada diferente, ¿no? Que me permito insistir, es una mirada que trata a la naturaleza como un alguien, como un detentador de una dignidad diferente a la dignidad humana, pero valiosa, tan valiosa que merece ser protegida por un corpus juris específico, como serían los derechos de la naturaleza, va ganando terreno. Y va ganando terreno también en las discusiones éticas, ideológicas, religiosas. Ustedes recordarán que en el año 2015, Papa Francisco emitió la encíclica Laudato Si, que tiene un lenguaje muy en la línea, digamos, de los derechos de la naturaleza. No llega, no es un instrumento que busque reconocimiento de derechos, pero sí tiene un lenguaje, una manera de enfocar a nuestra casa común, a la que dice es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge en sus brazos. Entonces, estas hermosas frases de las cuales está llena Laudato Si, nos hace sentir que hay una mirada interesante, global, influyente en los debates públicos que empieza a posicionar con mayor fuerza esta comprensión de la naturaleza como un alguien, como un sujeto, como alguien con el que hay que interrelacionarse y con el que y a quien hay que respetar a través de un conjunto de derechos. Ahora bien, en esta escalada de los derechos de la naturaleza en los foros internacionales, llegamos a la opinión consultiva. Y la opinión consultiva es extremadamente valiosa, porque como ya lo mencionaba Hugo, es una opinión que recoge mucho pensamiento científico. Entonces, la Corte Interamericana es capaz de ver, eh, como lo dice en el párrafo 315 de la opinión consultiva, que la
preservación de condiciones climáticas compatibles con la vida es esencial para mantener el equilibrio y la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces, este derecho a un clima sano que empieza a desarrollar la Corte a través de la opinión consultiva es íntimamente vinculado con la salud de los ecosistemas, y los ecosistemas son los espacios en los cuales nosotros desenvolvemos nuestra existencia. Entonces, dice la Corte Interamericana que esta interdependencia recíproca entre la estabilidad climática y el equilibrio ecológico refuerza la necesidad de una aproximación jurídica integradora, capaz de articular la protección de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en un marco normativo coherente con la interpretación armónica de los principios pro persona y pro natura. Entonces, claro, ya superamos el debate entre la prevalencia de derechos humanos frente a derechos de la naturaleza o de derechos de la naturaleza frente a derechos humanos. Superamos los posibles choques de trenes entre ambos corpus juris y empezamos a mirar la necesidad de esta mirada jurídica integradora que vincula indivisiblemente los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en la medida que solo la armonía entre la realidad de la naturaleza y la realidad de los seres humanos puede hacer pervivir la especie, ¿no? La especie humana, que al final a todos nos interesa. Entonces, ahí la Corte me parece que fue bastante lúcida, ¿no? Y la Corte dice también en el párrafo 272 de la opinión consultiva que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y específicamente este derecho a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras. Yo pienso que aquí la Corte Interamericana cuestiona el contenido del concepto de sostenibilidad que nos heredó la Cumbre de Río, ¿no? Este concepto de sostenibilidad que a través de los años ha terminado siendo vaciado, ¿no? Siendo vaciado a conveniencia de actores que actúan en sentido absolutamente contrario, ¿no? A veces suelo decir, cuando me dan estas oportunidades de hablar ante un público, que hasta la más cruel de las empresas petroleras, la más irresponsable de las empresas mineras, si buscamos su página web, seguramente dirán que lo que hacen lo hacen por el desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? El desarrollo sostenible implica un nivel alto de respeto a la dignidad humana, por supuesto. Nosotros sentimos que hay una necesidad de que se refuerce el respeto a la dignidad humana, especialmente de las víctimas del colonialismo ambiental, de la gente que vive en las zonas de sacrificio, donde se desarrollan actividades extractivas y responsables, pero también la dignidad de la naturaleza. Entonces, yo creo que esta conversación sobre los derechos de la naturaleza que nos atrevimos a abrir aquí en el Ecuador hace 17 años, está haciendo muy bien, bastante bien al conjunto de la humanidad, a todos estos países que ya no son pocos, en donde se han comenzado a generar los cambios legislativos necesarios. Por otro lado, también se han generado luchas sociales que se han concretado en litigios judiciales que terminan con sentencias importantes que declaran derechos de la naturaleza, derechos de elementos naturales como son los ríos, como son los bosques, y que contribuyen a un cambio de mentalidad. Estamos, les decía, en el 2008, la crisis ambiental por el cambio climático era una amenaza inminente. 17 años más tarde, en 2025, es una realidad activa, actuante, que tenemos que padecer todos. A mí me ha impresionado también cómo titula la opinión consultiva la Corte Interamericana. Habla de la emergencia climática. Eso está sucediendo. Es ahora un momento de emergencia para la humanidad respecto a los impactos del cambio climático. Y esto hace necesario que rápidamente se tomen medidas bajo esta nueva perspectiva
superando ya el antropocentrismo que nos ha llevado a estos niveles de degradación ambiental y posicionándonos desde esta mirada de respeto a la naturaleza para recoger las palabras de la Gota, como una hermana, como una madre. Qué bonita música, me parece muy elegante la manera de decirme que tengo que terminar y les agradezco mucho por la atención. Ok. Muchísimas gracias, Mario, por tus explicaciones y tus aportes sobre la opinión consultiva. Bueno, hay muchas cosas que Mario nos ha aportado el día de hoy. También nos habló de esta mirada integradora entre derechos humanos y derechos de la naturaleza y esta necesidad de alcanzar esa armonía entre ambos. Y algo súper importante que habla la opinión consultiva y que ya lo decía Mario, es que efectivamente hay que pensar que hay que replantearnos el concepto de desarrollo sostenible en esta idea de garantizar la dignidad no solamente de las personas, sino también de la naturaleza y cómo esta opinión consultiva refleja este cúmulo de pasos que suelen darse para alcanzar la protección de la naturaleza, que empiezan por una lucha social y luego pasan a un litigio estratégico. Aparece muchas de las ocasiones una sentencia, en este caso una decisión de opinión consultiva, y finalmente esto implica también un cambio cultural. Entonces, él nos habló desde su experiencia cómo la Constitución del 2008, en un inicio había muchos, digamos, renuentes y mucha oposición a que, de ciertos grupos a que se reconozcan los derechos de la naturaleza y que al final se hizo realidad. Muchísimas gracias, Mario. Solo vamos a hacer un breve paréntesis porque queremos agradecer a todos quienes el día de hoy nos acompañan. Tenemos participantes de varios lugares de América y en general del mundo. Tenemos gente de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de varios lugares de Europa. Tenemos a mucha gente conectada. Ahorita somos 117 solamente en la sala y sé que pues esto será reproducido luego por las páginas de YouTube y los diferentes, digamos, medios de socialización y medios que tiene CELID y el resto de auspiciantes que nos ayudan el día de hoy con la organización de este evento. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Ahora sí, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente panelista. Nos quedan las mujeres de este evento. Esperanza. Primero vamos a empezar con Esperanza. Esperanza nos va a hablar sobre la interconexión entre clima, naturaleza y consentimiento. Bienvenida, cuando gustes, puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar señalando algo que ya todos de alguna manera hemos dicho, pero creo que es necesario repetirlo, y es que la Corte Interamericana efectivamente está haciendo una importante contribución en materia ambiental y de derechos de la naturaleza. Lo que el haber colocado un poco en la misma discusión este hecho de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y con esto dar un salto en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y convertirlo en un derecho que tiene un ejercicio por lo menos regional, digamos, en nuestro continente, el establecer obligaciones de proteger el sistema climático global, así como reconocer el derecho humano al clima, el reconocer que no solo se trata de la consulta previa en caso de proyectos que puedan provocar daños al entorno, sino el consentimiento en las consultas y adicionalmente el reconocer los saberes comunitarios como parte del mejor conocimiento disponible nos permite tratar y tener una herramienta para muchos de los problemas que se están enfrentando y que enfrentamos en el país. Creo que el haber colocado estos tres temas nos puede dar una herramienta importante para tratar todos estos escenarios tan conflictivos en el país. Y quería retomar la parte final de Mario al hablar de en qué contexto estamos. Realmente nosotros vivimos en el Ecuador una emergencia climática extrema y me parece muy importante pensar que esa emergencia climática no es externa, no es lejana. Si solo miramos lo que ha pasado en lo que va de este año, del 2025, vemos que está la crisis energética, una sequía extrema que ha supuesto que tengamos cortes diarios de electricidad, inundaciones y desastres climáticos por todo el país. Se han reportado en lo que va del año casi 4.000 eventos adversos, algunos deslizamientos, inundaciones, socavones, vendavales, en todas las provincias, digamos, y en la mayoría de parroquias.
Pensemos en la ruptura del oleoducto y el derrame petrolero, primero el de marzo del 2025 en Esmeraldas y luego el de agosto del 2025 en la zona de Cuyuja. Echemos una mirada a ese riesgo geológico grave que, digamos, tiene ya un par de años, ya tiene varios años de estar carcomiendo la montaña, pero que nos ha llevado a que esa erosión regresiva en la zona del río Coca esté ya a 4 kilómetros de distancia de la infraestructura propiamente de la represa. Es decir, tenemos tantos eventos dramáticos que nos lleva a pensar qué está pasando en este país, o sea, cómo estamos enfrentando toda esa emergencia climática. Y miremos cómo esa opinión consultiva nos dice en el párrafo 291 que esta obligación de preservar el ecosistema es de tal trascendencia que no puede admitir acuerdo en contrario, por lo que se le declara como jus cogens a todo este proceso de cuidado, a toda esta obligación de cuidado de los ecosistemas. Esta opinión consultiva nos llega en un momento de gran necesidad, no solo por la emergencia climática que estoy describiendo, sino porque las políticas que se están impulsando desde el gobierno de turno suponen aumento de emisiones. Me refiero no solo a no cerrar el ITT, que debió haber estado ya cerrado para este tiempo, sino a una expansión minera agresiva que es un productor de emisiones y de, por lo tanto, de amplificar estas condiciones climáticas. Estamos en un contexto en donde se está reduciendo la capacidad de respuesta. Básicamente hago mención a la fusión ministerial, que más que fusión es a subordinar las políticas ambientales a las políticas extractivas, que son aquellas que provocan tanta emergencia climática. Y también a una serie de medidas que se están tomando que debilita los derechos colectivos, individuales y los de la naturaleza, conflictos, desconocimiento de derechos de participación, de debida diligencia, es decir, una serie de medidas que están menoscabando algunas de los instrumentos que se han ido construyendo y se han ido construyendo en base a la lucha de los pueblos que han ido conquistando muchos de estos derechos a lo largo de los años y muchos de estos recogidos en nuestra Constitución del 2008, ¿no? Ahora, esta opinión constructiva realmente llega en un momento para ser una especie de contrapeso existencial a esa tendencia de debilitar los derechos de instituciones. Nos trae oxígeno. Y yo pensaría que es importante que coloquemos a esta opinión consultiva no solamente en el escenario de cómo se va a exigirla y a ejercer en el mundo del derecho, sino que hay que mirar y pensar que el derecho no solamente se lee desde lo estrictamente jurídico, sino que tiene también un papel social, un papel pedagógico y en ese sentido orienta a decisiones, pero además equipa con una nueva herramienta para los defensores y defensoras de la naturaleza. En la opinión consultiva se habla de ese carácter existencial de la defensa de la naturaleza y de esa necesidad de respuestas jurídicas universales y efectivas. Diría yo que el hecho de darle este carácter jus cogens, que digamos nadie sabe exactamente cómo eso se va a traducir a la realidad, sí implica un reconocimiento de establecer que es un derecho que obliga o una norma que tiene fuerza. Y eso de alguna manera va a impulsar estas posibilidades que tenemos de nutrir nuestras narrativas en los procesos de defensa de los colectivos, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza. Una parte que yo quisiera destacar, porque me parece que puede ser muy relevante para nuestros contextos actuales, es este hecho de cómo la Corte destaca la importancia del conocimiento científico, pero al mismo tiempo reconoce la coexistencia de otras formas de conocimiento, como son los saberes locales. Esos saberes locales que se han desarrollado históricamente en las comunidades, diría que no solo indígenas, sino también campesinas, afroamericanas, que viven en comunidad y que viven en contextos tradicionales y que gracias a esa interacción permanente con su entorno natural han desarrollado una capacidad de conocimiento y de alguna manera de diálogo con la naturaleza. En este sentido,
pensar que el consentimiento se lo coloca, en este triángulo, digamos, entre el reconocimiento de derechos de la naturaleza, el reconocimiento de la emergencia climática. Ese consentimiento nos permite ver cómo esos saberes y esos conocimientos tienen un papel fundamental al momento de enfrentar estas defensas, digamos, estas defensas para temas que no son solamente, que pertenecen solamente a comunidades, sino que tienen un efecto local, nacional y global. Ya en la sentencia de la Corte Interamericana de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, la Corte de alguna manera recoge o menciona en su sentencia el hecho de que muchos de estos pueblos son pueblos ecosistémicos. Y al ser pueblos ecosistémicos, lo que nos están diciendo es que no solamente dialogan e interactúan con los ecosistemas, sino que son una garantía de la pervivencia de esos ecosistemas. También pensaría que en esa línea lo que nos señala la opinión consultiva en su párrafo 480 de esta idea de fomentar la producción común de conocimiento climático, tanto entre científicos como portadores de tales saberes, es algo que nos puede traer como un camino de trabajo y un camino de profundización como muy importante. Ahora, esta opinión consultiva tiene implicaciones en derechos que, si bien ya existían en nuestra Constitución, en la Constitución del 2008, como es el tema de la protección del clima, de los derechos de la naturaleza o de los derechos de los pueblos a ser consultados, con esta nueva opinión consultiva de alguna manera se establece un marco de interpretación que no solo refuerce esos derechos, sino que los entreteje y nos invita a trabajarlos en conjunto. De todas maneras, hay cosas que faltan, digamos, ¿no? Y hay cosas que son un reto ver cómo las vamos a enfrentar a futuro. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos de exigibilidad y de seguimiento y de trabajo, digamos, con esta opinión consultiva? ¿Hasta dónde nos da elementos de aplicación y de interpretación obligatorios y hasta dónde hay que ir construyendo ahí todo un proceso que permita la exigibilidad y que permita trabajar sobre esto como nuevos estándares en materia de clima, naturaleza y consentimiento? ¿Cómo logramos establecer responsabilidades en relación a las emergencias climáticas? Este es un reto porque, si bien se reconoce el derecho humano al clima, ¿cómo vamos a establecer esas responsabilidades y cómo vamos a establecer cuáles son las conductas concretas que podrían desagregarse en el jus cogens y que podrían implicar ejercicios de obligación y de sanción y de preparación? Creo que quedaron algunas cosas inconclusas y con esto voy terminando. Creo que una de las cosas que ya había venido trabajando algunas instituciones internacionales es la necesidad de desmantelamientos de infraestructuras riesgosas como las relaveras mineras que están multiplicándose en casos de desastres. Esta implementación de responsabilidades comunes y diferenciadas y finalmente cómo podemos aplicar esta opinión consultiva para la protección efectiva de defensores ambientales en contextos de una creciente criminalización. Y me quedo ahí porque ya sonó la música. Muchísimas gracias, Despe, por tus valiosos aportes. Creo que, a más de lo que ya se ha dicho en las otras ponencias, creo que es importante resaltar sobre todo el rol de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, en esta construcción de los argumentos que llevan a reconocer el derecho al clima y también los derechos de la naturaleza. Esperanza nos ha hablado justamente de la trascendencia del consentimiento en las consultas que tienen que ver con explotación de recursos naturales en territorios biodiversos. Adicionalmente, sobre esta idea de que estaríamos frente a pueblos ecosistémicos de los que depende no solamente, digamos, la vida de las poblaciones, sino también la permanencia y la protección de los ecosistemas. Y creo que resaltar que esta opinión consultiva sí tiene los aportes de expertos académicos y científicos, pero sobre todo de la presencia y de la participación permanente de las comunidades. Creo que enriquece los argumentos
y también el alcance de esta opinión consultiva. Muchísimas gracias, Esperanza. Vamos a cerrar entonces la noche de hoy con nuestra última ponente. Perfecto. Nuestra última ponente, que es Adriana Rodríguez. Adriana nos va a hablar el día de hoy sobre la relación entre los derechos de los pueblos indígenas y la opinión consultiva. Entonces, seguramente nos va a complementar lo ya dicho por Esperanza, así que bienvenida, Adri, cuando gustes, puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y darle las gracias, bueno, a nuestros participantes. Hoy cerramos este ciclo de conferencias que ha sido muy fructífero y nos ha dado distintas visiones de cada investigador, de cada docente sobre la opinión consultiva, que es importante, ¿no? Y coincido con todos los ponentes que me antecedieron, que esta opinión consultiva realmente constituye un pronunciamiento histórico porque vincula directamente la crisis climática con la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Cómo reconoce que la emergencia climática además no es un fenómeno natural aislado, sino el resultado acumulado justamente de un modelo económico político que privilegia modelos, digamos, de mercantilización de los bienes comunes y al mismo tiempo cómo la Corte va a resaltar estos principios y esta relación del principio pro persona y pro natura, entendiendo que la estabilidad climática y el equilibrio ecológico son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de los derechos humanos en sociedades que han sufrido violencias, ¿no? Como la nuestra, que son violencias además producidas por desigualdades estructurales. Entonces, un poco el objetivo de mi ponencia es analizar estos estándares que da la opinión consultiva en relación de la emergencia climática, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, no solamente de los pueblos indígenas, porque ahí sí coincido, digamos, con lo que decía también esta Esperanza, que también habla de las comunidades locales, incluso de los pescadores. A mí me gustó mucho ver cómo se amplía el concepto también incluso de la colectividad y de los colectivos que están, digamos, en pro de los derechos de la naturaleza. Entonces, me gustaría como enfocarme un poquito en estos estándares sin dejar de ver el contexto acertado en el que la opinión consultiva da o construye estos estándares. Por ejemplo, la opinión consultiva indica que el clima global, y así empieza la opinión consultiva de una forma, digamos, acertada, empieza a modificarse justamente en el periodo de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y que justamente este sistema donde domina un tipo de modelo productivo ha sido la responsable del calentamiento del planeta, ¿no? Y la cual se ha ido intensificado desde mediados del siglo XX. Al mismo tiempo señala que las actividades como la quema de combustibles fósiles, los cambios en los usos del suelo, la gestión de los residuos sólidos, entre otros, son los que producen estos gases que reciben este nombre que está permanentemente en la opinión consultiva como los GI, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Es decir, producto de lo que llaman el ecomarxismo, el capitalismo antropoceno, que empezó justamente cuando se desnaturalizó la relación entre humanidad y naturaleza. La Corte va a señalar además que estos GI, estos gases de efecto invernadero, existen otros agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y para eso utiliza todo el conocimiento científico disponible en ese momento, como estos CCBC, que yo aprendí muchísimo, digamos, con estas terminologías, porque uno comprende bien cómo están dados estos contaminantes climáticos, ¿no? Estos CCBC son los contaminantes climáticos de vida corta y son producidos de nuevo por un modelo que ya no da más, ¿no? Un modelo que ha puesto al derecho internacional entre la espada y la pared. Sin olvidar que uno de los orígenes, digamos, del derecho moderno, tanto del internacional como el derecho nacional, es la protección del capitalismo antropoceno. Y las bases que vamos a encontrar en el derecho son bases contradictorias. Sin embargo, desde el nacimiento de la ética de los derechos humanos, va a ir cambiando el derecho internacional. Y aquí coincido con algo que dijo nuestro ponente en la primera mesa, Carlos Marés, cuando hablaba de que el reconocimiento de los derechos colectivos y ahora el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la opinión consultiva representa un movimiento contrahegemónico de los derechos humanos, eh,
y eso realmente le va a cambiar el corpus, digamos, del derecho internacional. Es una forma de quitarle la máscara de la justicia a Temis, ¿no? Y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de las desigualdades, por ejemplo, ¿no? Que existe cuando existe la emisión de contaminantes. Por ejemplo, cuando señala que en Estados Unidos ese es el que produce prácticamente el 25% de la emisión de estos gases, mientras que en América Latina, países como México y El Salvador se encuentran entre los países con mayor nivel de contaminación de aire del mundo. Incluso la Organización Meteorológica Mundial señala que América Latina y el Caribe son de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos externos están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, etcétera. No es casual que sea justamente en América Latina, en esta Sudamérica, y no es casual que sea en Ecuador donde surgen los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque es de las regiones que más se encuentran afectadas por el cambio climático. Y en esta cadena de contaminación, donde las potencias son las principales contaminadoras y los países pequeños son los más afectados, digamos, dentro de los países, esta desigualdad también persiste. La misma Corte Interamericana señala que en América Latina el consumo del 1% más rico de la población concentra más del 92% de las emisiones CO por cápita. Otro dato interesante que hace parte del contexto de los estándares es el desarrollo del derecho internacional, que ya lo señaló Leonel, también Mario, y esto me lleva a pensar, digamos, que el derecho internacional ha tenido un surgimiento respecto del calentamiento global y la protección ambiental en general mucho más fuerte y profundo después de la pandemia mundial COVID-19, ¿no? Por ejemplo, si analizamos, yo empecé a ver el surgimiento más continuo de los compromisos internacionales entre el 2021 y el 2024, las conferencias de las partes como la COP han adoptado compromisos enormes, digamos, y claves para la transición energética, el financiamiento climático ante la emergencia climática, ¿no? De hecho, la propia Organización de Estados Americanos aprobaron el Plan de Acción Interamericano sobre Cambio Climático del 2023 al 2030 en la Asamblea General de Naciones Unidas, como lo señalaba Mario, un montón de resoluciones que formalmente van a reconocer el derecho humano al ambiente sano, pero además enfatiza la acción climática como un deber profundamente vinculado a la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y aquí es interesante cómo la Corte, a pesar de estos esfuerzos realizados por el derecho internacional, mucho, digamos, profundizados después de la pandemia COVID, va a advertir que efectivamente existe ese esfuerzo, pero que hace falta más esfuerzo, ¿no? Y esto no es un dato menor, porque aquí coincido también con lo que decía Hugo y con lo que había dicho anteriormente César Rodríguez Garavito, que la Corte va a tomar partido. Cuando dice, por ejemplo, que si las emisiones globales continúan siguiendo la trayectoria a pesar de los estándares internacionales para no, digamos, para frenarlos, la proyección indica justamente que la temperatura media global va a superar el 3,6 grados centígrados. Es decir, que va a superar los estándares dados del derecho internacional, los esfuerzos que habían dicho que no podríamos superar el 1,5%, 1,5 grados centígrados, no debería subir en los próximos años. Ya la Corte dice, esto no va a ser posible, lo que está diciendo ahí. Esto no va a ocurrir. Eh, Estos escenarios, digamos, reflejan un poco también la insuficiencia de las políticas públicas vigentes, a pesar de algunos éxitos puntuales que existen, para limitar el calentamiento global y evidencian la urgencia de fortalecer la acción climática para cumplir con los objetivos ya dados anteriormente, como por ejemplo los acuerdos de París, ¿no? En otras palabras, la Corte toma una posición, por eso es que es una opinión consultiva que tiene tres detractores, me parece, ¿no? Porque es una tomada de posición al decir que los esfuerzos realizados del derecho internacional deben potenciarse, ¿no? Y en este contexto, a desarrollar estos estándares que me parecen que son interesantes, especialmente para estos colectivos que sufren de forma directa los efectos, digamos, del cambio climático. El primer estándar, que es el estándar democrático y participativo, ¿no? Que en este marco de la emergencia climática
el Estado no solo debe cumplir con los procesos consultivos, sino que existe una obligación de promover una participación activa, el consentimiento de las comunidades, que las comunidades indígenas, pero también existen las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas, los pescadores, todos deben participar en esta toma de decisiones. Y ello implica reconocer la particularidad, la particular vulnerabilidad frente a los impactos climáticos, el valor estratégico que existe, por ejemplo, en el momento en el que se reconocen los saberes tradicionales, los saberes locales, para la construcción de respuestas eficaces y culturalmente pertinentes, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante en esta parte, digamos, democrática, y es que la Corte también apuesta por este diálogo de saberes, el derecho de la ciencia, digamos, reconocido también el protocolo de San Salvador y que pone al mismo estándar, ya voy a ir terminando, se me acabó el tiempo, pero que pone al mismo estándar el diálogo, digamos, que se construye en las comunidades también con el saber científico, porque, y aquí me parece que es un estándar interesante que la Corte Constitucional Ecuatoriana, en el caso de los cedros, puso el estándar del saber científico muy bien, pero aquí lo que hace es también relacionarlo con los saberes indígenas, y eso a mí me parece que es una de las cosas más interesantes que tiene. Otra de estándares que lo voy a decir después en las preguntas es la construcción del estándar de la debida diligencia. Y creo que este es un estándar importante y súper estratégico para los pueblos indígenas, especialmente para los PIAF, la población indígena no contactada. Y no me voy a detener con el otro estándar porque ya lo dijeron los compañeros, pero el estándar de reconocimiento de la protección de la naturaleza como sujeto de derechos, porque la opinión consultiva sí toma partido ahí, sí reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, no solo hace mención que en otros lados lo hace. Y esto fortalece la protección de los ecosistemas y de los territorios de los pueblos indígenas. Y solo para terminar, la opinión consultiva nos recuerda que el derecho no es un mero espectador de la crisis climática, sino también que el derecho es un campo de lucha. Y en ella se consagra la estabilidad climática y la integridad de los ecosistemas como condiciones previas y que son condiciones innegociables para el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Reconocer esto implica romper con una inercia de un derecho moldeado para servir a fines acumulativos y en cambio ponerlo al servicio de la vida, de la dignidad, de una justicia también intergeneracional. Por esta evocación, digamos que es transformadora del derecho, es contrahegemónica, es intercultural y ecológica, solo puede florecer en una democracia robusta. Y aquí quiero señalar algo para ir terminando, no hay justicia climática, no es posible la justicia climática sin justicia y no hay protección de los derechos de la naturaleza sin una justicia que sea libre también de presiones políticas y solamente con esto quiero solidarizarme también con lo que está pasando en Ecuador con los jueces de la Corte Constitucional que en este momento están recibiendo presiones políticas. Las cortes tienen que ser libres y tienen que trabajar por la democracia y la construcción de los derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adri, querida. Adriana nos ha hablado de la importancia de entender, creo que el contexto político y el contexto ético y epistemológico de esta opinión consultiva y nos ha hablado justamente sobre esta idea de transitar del capitalismo antropoceno que se materializa en la contaminación, en la emisión de gases de efecto invernadero y algunos temas que trata la opinión consultiva para pasar a otro modelo diferente que sería justamente este modelo ecocéntrico, este modelo intercultural, este modelo donde el derecho ya no está al servicio de los grupos económicos que contaminan, sino más bien el derecho se vuelve en un campo de lucha para buscar nuevos significados a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza y poner el derecho y los derechos al servicio de la vida y de la justicia. Así que muchísimas gracias, Adri, por tus valiosos aportes. Ahora voy a cederle el paso de la moderación de este evento a Alex Valle, quien nos va a acompañar en la segunda parte, que es justamente el planteamiento de preguntas. Alex ya les va a explicar. Primero se ha preparado una pregunta para cada uno de los ponentes, que Alex ya les va a leer cuáles son cada una de esas preguntas en el mismo orden en el que pasaron y después, si es que queda tiempo, Alex va a plantear algunas preguntas escogidas de aquellas interrogantes que fueron planteadas
planteadas por el público. Así que, Alex, te cedo el paso, por favor, para la moderación de este evento. Muy buenas noches con todos, con todos. Muchísimas gracias, Viviana, por la excelente moderación de esta noche. Suerte en tus clases. Saludos cordiales a todos y a todas las moderadoras y moderadores de esta noche. Muy bien, como ustedes conocen, y en las últimas 2 semanas hemos realizado esta temática en dos diferentes partes. La primera, que tiene que ver con la exposición magistral, y la segunda, en la cual se contiene una pregunta que se desarrollará en aproximadamente 7 minutos. Vamos a continuar en el mismo orden en el que ustedes han empezado a hacer las exposiciones, y vamos a comenzar con el profesor Leonel Fuentes. La pregunta para el profesor Leonel Fuentes es la siguiente: ¿cree que la opinión consultiva sobre el cambio climático puede tener un impacto positivo en el derecho ambiental para que se desplace el antropocentrismo al ecocentrismo? Bienvenido, Leonel. Por favor, adelante. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta es súper oportuna, pero también es bien intrépida, ¿no? Porque al final del día no creo que haya sido la motivación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desplazar la visión humanocéntrica y natural, digamos, de los derechos humanos. Tanto así que la opinión consultiva no es una opinión que finalmente es unánime de los miembros de la Corte, ¿no? Yo creo que más bien se rompe el mito, y este mito se rompe en función de que ya no existe tela de duda en que no hay esa tal choque entre derechos humanos, que incluye, por supuesto, los derechos ambientales y los derechos de naturaleza. Y más bien creo que la Corte Interamericana lo que hace es un giro, ¿no? De que rompe con el antropocentrismo clásico nada más, ¿no? O sea, rompe o se aleja de los precedentes que había tenido sobre las visiones propias de una corte que es una corte específicamente de derechos humanos, e integra en esta opinión consultiva los derechos de la naturaleza, y evidentemente plantea la posibilidad de una armonía necesaria para luchar contra un enemigo común, que es la emergencia climática. Y este enemigo común que protege un bien mayor, que es la naturaleza, donde también se integra al ser humano, es la que permite que se haga este tipo de reconocimiento a este nuevo sujeto del derecho, ¿no? De tal forma de que no pienso que realmente exista un desplazamiento total de la visión antropocéntrica, sino más bien un alejamiento de esa visión clásica del antropocentrismo del derecho, una aproximación al ecocentrismo, un camino inmenso se abre para la armonización de estas nuevas, digamos, de este nuevo instrumento jurídico para que sea adecuado formal y materialmente por todos los Estados miembros del sistema interamericano, por el cual estamos obligados, en base a la suscripción del Pacto San José de Costa Rica, a adecuar esta normativa. Y creo que al final del día también aporta, digamos, normativamente y conceptualmente a esta nueva visión, digamos, del sistema interamericano. Pero evidentemente la Corte de Derechos Humanos no deja de ser una Corte de Derechos Humanos, sino que integra una visión que por supuesto es parte de una corriente, como bien ha dicho Adriana y como han dicho los compañeros, los colegas, una visión, digamos, de una corriente mundial de reconocimiento de estos derechos. Muchísimas gracias, estimado Leonel. En este momento vamos a dar paso a Hugo Echeverría, a quien me congratulo en saludarle. Y la pregunta para Hugo Echeverría es la siguiente: considerando la opinión consultiva, ¿son complementarios los derechos de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano? Adelante, por favor, Hugo, mil éxitos. Muchas gracias, Alex. Mi respuesta es sí, sí, sí. Esto lo acabamos de ver en el texto mismo de la opinión consultiva, que se habla de interdependencia. El término complementario surge de la jurisprudencia ecuatoriana. Y, y me parece que es una postura correcta, porque no estamos hablando aquí de competencia entre derechos, ni los unos ni los otros, ojo con eso, sino de un equilibrio, una interrelación. Y yo insisto, una sinergia, porque
porque entre estos dos derechos no solo que se complementan, sino que se refuerzan. Esta es la postura clarísima de la mayoría de la Corte Interamericana. Ahora, sí es necesario tomar en cuenta, amigos y amigas, que el tema de los derechos de la naturaleza no fue consensuado. Hay 4 votos a favor y 3 en contra. Todavía no sabe, no, la Corte no publica los votos contrarios, pero yo sí quiero enfatizar, habiendo estado allí, que por lo menos se podía, habían 4 escenarios al menos, queridos amigos, 4 escenarios muy presentes y déjenme decirles que yo estaba muy preocupado y les voy a comentar por qué. El primer escenario era que la Corte simplemente no diga nada sobre los derechos de la naturaleza, porque recordemos que el eje central de este tema es derecho ambiental y derechos humanos, y específicamente cambio climático. Entonces, la Corte simplemente pudo omitir el tema y no pasaba nada. El segundo tema, el segundo escenario era que la Corte se pronuncia en contra de los derechos de la naturaleza. Escuchen bien, o sea, y la Corte tranquilamente podía decir, oiga, yo soy una Corte de Derechos Humanos, me parece que los derechos de la naturaleza está fuera de mi ámbito y pues por ende incluso está contra la base jurídica del corpus juris y pues mejor me pronuncio en contra. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces en sus votos contrarios, a ver por dónde van, ¿no? El tercer escenario que era el más probable porque va de la mano con lo que la Corte ya dijo en la opinión consultiva 23, era el que subsuma los derechos de la naturaleza o esta idea de la naturaleza como un interés propio en el ámbito del derecho ambiental tradicional. Escuchen bien este asunto, ¿no? Y diga que el tema de lo del que nosotros en el Ecuador o los países que reconocen a los derechos de la naturaleza, el tema debe enmarcarse en el derecho ambiental. Que en mi concepto hubiese sido un retroceso, no hubiese sido el escenario adecuado, porque todos sabemos que los derechos de la naturaleza, al igual que el ecocidio, al igual que la tesis de la armonía de la naturaleza, son alternativas al derecho ambiental actual. Sí, que por varias razones, pues se buscan alternativas. Entonces, pero era el escenario más probable y sin embargo la Corte eligió el escenario de lo que yo llamo la autonomía de los derechos de la naturaleza. Es decir, reconocer estos derechos como nuevos derechos, como derechos distintos a los ambientales y a otros derechos humanos, como el derecho de acceso al agua, por ejemplo, o los mismos derechos colectivos. ¿Sí? Y que está muy clara en la jurisprudencia del Ecuador, esto de la autonomía, de que son derechos propios de la naturaleza como un nuevo sujeto y con una nueva estructura, como pasó en el río Akepi, ¿no? Con un objeto distinto, con una finalidad distinta. Entonces, y la Corte se decantó en mayoría, no en unanimidad, por esa vía. ¿Sí? Pero por eso es que es importante decir, si son autónomos, lo cual está muy bien, son complementarios, son interdependientes con los demás derechos, con los derechos humanos en este caso. De manera que yo celebro esta postura de la mayoría que se decidió por el escenario de autonomía. Y por eso es que yo insisto en que el modelo del Ecuador seguramente tuvo mucho que ver en este tema, ¿no? Porque este es el modelo que nosotros estamos promoviendo en el país desde la Constitución y que se quedó y que ha quedado muy claro en la jurisprudencia del Ecuador. Eh, Hasta ahí llego, me sobran 2 minutos, pero pues dejemos más bien para las preguntas del público este tiempo restante. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. Y efectivamente vamos a tener algunas preguntas del público que ya las tenemos anotadas y queremos saludar también, por supuesto, a esas 107 personas que nos están acompañando de no solamente de diversas partes del país, sino de diversas partes del mundo. Aquí hay colegas de varias partes de Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Que han estado presentes en estas 3 semanas. Ahora vamos a dar el paso a profesor Mario Melo, a quien también me permito saludarle, darle la bienvenida. Y pues la pregunta para profesor Mario Melo es la siguiente. En su criterio,
¿Cuál es el aporte más importante de los derechos de la naturaleza a la opinión consultiva sobre cambio climático? Adelante, Mario. Buenas Éxitos. noches, Alex. Muchas gracias. Yo creo que el aporte más importante que hace los derechos de la naturaleza a la narrativa de la Corte Interamericana expresada en la opinión consultiva es precisamente esta mirada de alternativa, digamos, a la mirada tradicional del derecho. Esta mirada que integra los derechos humanos con los derechos de la naturaleza, que mira a la naturaleza desde una perspectiva de dignidad, de ser sujeto de derechos y que le dice a aquellos países de la región que no tienen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza que hacerlo es positivo, que reconocer derechos de la naturaleza contribuye a la plena vigencia de los derechos humanos y contribuye a atender los requerimientos de la emergencia climática por lo que estamos atravesando. Entonces, esos son los aportes, ¿no? Es un aporte en lo ideológico desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde esta ruptura, digamos, con un derecho rígido, un derecho del siglo XX, y la entrada, digamos, y abrir la puerta hacia el derecho contemporáneo, en el cual coexisten estos corpus juris, ¿no? El corpus juris de los derechos humanos y el corpus juris de los derechos de la naturaleza que está en plena construcción, de manera muy dinámica a nivel global. Creo que eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Perfecto, mi estimado Mario, muchísimas gracias. En este momento y en el orden de las presentaciones, vamos a dar la bienvenida en esta segunda ronda a Esperanza. Esperanza Martínez, quien pues también en esta noche ha contribuido de manera importante y a quien también me permito saludarle a la distancia y a los tiempos que no nos hemos visto. Esperanza, como siempre agradecidos también por tu contribución a los derechos de la naturaleza. Aquí está la pregunta para Esperanza. ¿Cómo ve, en el marco de la opinión consultiva, la relación entre conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y la mejor ciencia occidental disponible para efectos de prevenir y remediar los efectos del cambio climático? Adelante, éxitos. Gracias, Alex, y gracias por la pregunta, porque es uno de los contenidos que a mí me gustan más porque me parece que nos abren un horizonte de trabajo importante, y es el tema de reconocer que son estas poblaciones que viven apegadas a la naturaleza, apegadas a sus territorios, los que tienen esta mayor capacidad de dialogar con la naturaleza y de lograr que esa naturaleza, que no tiene voz para hablar directamente, pueda expresarse y pueda ser de alguna manera tomada en cuenta el momento de las deliberaciones políticas. Lo que hace la opinión consultiva es colocar como en el mismo nivel todo lo que son esos saberes y conocimientos tradicionales sobre el entorno con el conocimiento científico. Y creo que con esto hace justicia a esta gran riqueza que tenemos como país, que es estos conocimientos tan diversos de pueblos y nacionalidades tan diversas, cada uno con su propia ciencia, cada uno con sus lenguas, cada uno con su manera de interpretar lo que ocurre en el entorno y de construir un mundo de relaciones que creo que son las que pueden orientarnos, no solamente, como dices en la pregunta, en opciones de prevención, sino también en opciones de reparación. ¿Quién sabe mejor que las mujeres que están en el territorio sobre cuál es el efecto que tiene el tumbar un árbol, o quién sabe interpretar los sonidos de las ranas cuando uno abre una carretera? Son justamente estos pueblos apegados a la tierra. Creo que uno de los aportes de esta opinión consultiva es el haber colocado este tema de conocimientos y el haber colocado como estándar el consentimiento, porque esto lo que nos está diciendo es que los pueblos no solamente tienen que ser consultados, sino que, digamos, por el derecho de proteger sus derechos colectivos, ¿no? Sino que en su voz está la voz de ellos como pueblos, pero también de ellos como naturaleza, como parte de la naturaleza. Por lo tanto, esa voz que la naturaleza, digamos que la naturaleza no sabemos cómo se expresa, esa voz puede ser canalizada a través de ese consentimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Esperanza. Y vamos a cerrar ya este segundo bloque
con Adriana Rodríguez, una gran amiga, gran colega, que me permito también mandarte un fuerte abrazo desde acá a la distancia, querida Adriana. Y la pregunta para ti es la siguiente. Tomando en cuenta la opinión consultiva 32, ¿cómo puede ser o cómo pueden ser representados en la lucha contra el cambio climático los pueblos en aislamiento voluntario? Adelante, Adriana, mil éxitos. Sí, muchas gracias. Sí, ya me faltó tiempo para hablar un poquito más de algunos estándares que pone la opinión consultiva, como la de debida diligencia, pero también hay que tener en cuenta esto de que habla de la protección reforzada, digamos que debe existir en el marco de protección, digamos como hay marco de protección reforzado, que reconozca la especial vulnerabilidad, digamos, que pueden tener los pueblos en aislamiento voluntario. Y cuando nosotros hablamos de esta protección reforzada, coincido, digamos, con lo que dijeron los compañeros, si hablamos de una forma de opinión consultiva, digamos, distinta a su opinión consultiva anterior, que teníamos miedo, como dice Hugo, que puede hacer una repetición de la opinión consultiva, digamos, en el que el marco de protección no estaba tan reforzado como en esta opinión consultiva, ¿no? La Corte recuerda, digamos, que estos pueblos en aislamiento voluntario gozan de derechos humanos indivisibles, interdependientes, pero además la defensa de los territorios de los pueblos en aislamientos en sí misma es una estrategia contra el cambio climático, ¿no? Porque estos territorios coinciden con áreas de biodiversidad, sumideros de carbono, por ejemplo, y la Corte establece que el Estado debe garantizar esa intangibilidad territorial, ¿no? Y el control efectivo frente a cualquier tipo de actividad extractiva o de deforestación. Entonces, cuando yo digo que la Corte toma partido, digamos, también estoy haciendo yo una interpretación de la jurisprudencia, que es una de las cosas interesantes del derecho internacional, que uno puede interpretar también esta jurisprudencia, ¿no? Por supuesto que es un órgano colegiado, por supuesto que efectivamente hay algunas cosas que para mí son un poquito incluso contradictorias como parte de lo que es una jurisprudencia, porque la opinión consultiva es una jurisprudencia, es parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando, por ejemplo, habla del desarrollo sostenible, digamos que eso, por ejemplo, es muy crítica en algunas corrientes más críticas del derecho, que habla del desarrollo sostenible, sin embargo, la Corte toma. Y esto efectivamente es lo que dice Leonel, de que la Corte es prudente, ¿no? Tiene prudencia y trata de traer el derecho internacional, todos los estándares para luego construir una protección reforzada. Y a mí me parece que esa protección reforzada, digamos, es interesante porque habla sobre políticas de mitigación y la adaptación que debe reconocer explícitamente a colectivos especialmente vulnerables por el calentamiento global y explícitamente a la población en aislamiento voluntario, ¿no? Como sujetos colectivos de especial protección. Y bueno, esto además hace que cualquier decisión que pueda ser afectados por sus territorios cumplan con estándares los más altos posibles, ¿no? Y con esto quiero decir que ¿quién representa a los PIAF? Nadie, o sea, no se puede representar a los PIAF, ¿no? No, se representan por sí mismos, es decir, están representados por sí mismos y desde esa perspectiva podemos decir que lo que hace el derecho internacional es reforzar esa protección. Y la opinión consultiva efectivamente da estos estándares como la debida diligencia para asegurar esa protección reforzada. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana. Vamos entonces a dar paso a un tercer módulo bien pequeñito. Les voy a pedir a las ponentes, a los ponentes, seamos bien concretos. Y por supuesto, el público estaba esperando también esta parte. Son las preguntas que también los participantes, los 104, 107 participantes que hemos tenido el día de hoy, han planteado a través del chat. Y vamos a comenzar nuevamente con el profesor Leonel Fuentes. Aquí nos dicen la siguiente pregunta por parte del público. ¿Cómo pueden las universidades y especialmente las facultades de Derecho integrar en sus estudios, en sus investigaciones, esta visión de la opinión consultiva 32? En definitiva, ¿cómo sería el papel, el rol de la academia justamente para promover, para accionar los contenidos de la opinión consultiva 32? Adelante, profesor Leonel Fuentes. Gracias.
Bueno, eso está consagrado en el Código Orgánico Ambiental, ¿no? Que es parte de una obligación del Estado, ¿no? La difusión de los derechos ambientales y como también de los derechos fundamentales a partir de la Carta de la Constitución. Creo yo que las universidades tienen un papel preponderante en este tema porque sin duda alguna son las que permiten de una u otra manera construir y deconstruir ciertos pensamientos, generar ciertas posibilidades de empoderamiento de la ciudadanía, de tal forma de que las facultades de Derecho hacen bien en incluir en sus pensos de estudio el derecho ambiental. En el caso de la Universidad de Guayaquil, nuestra asignatura de la cual me jacto de ser profesor se llama Derecho Ambiental y de la Naturaleza. Y bueno, en fin, creo que las posibilidades que se abren para que la educación incluya, la educación del derecho y la educación en general incluya esta visión que ha tomado la Corte de integrar a la naturaleza como sujeto de derecho, debe ser materia de primera línea para empoderar a nuestros estudiantes, empoderar a la ciudadanía y sobre todo para eh, mejorar el respeto a los derechos de naturaleza. Excelente, muchísimas gracias, Leonel. Vamos con la pregunta realizada por parte del público para Hugo. Hugo, en esta opinión consultiva se reconoce la responsabilidad y formas de reparación integral por parte de aquellos grupos o naciones que generan mayor presión y deterioro a los ecosistemas, es decir, ¿hay algo de justicia climática acá? Adelante, por favor, Hugo. Las opiniones consultivas, por definición, lo que hacen es no resuelven un caso contencioso, sino que más bien ofrecen un criterio que sirve de interpretación de la normativa que abarca el sistema interamericano. Sí hay referencias al tema muy importante de responsabilidad y está más ligado al ámbito de responsabilidad respecto de la emergencia climática. Y también yo diría ahí sí va de la mano absolutamente en conexión con el desarrollo del tema de la responsabilidad, la debida diligencia, que ya inició la Corte también en la opinión consultiva 2317, ¿no? Entonces se observa coherencia y lo que se observa es una precisión del concepto de cómo abordamos el problema de la responsabilidad específicamente al cambio climático, no tanto al tema de los derechos de la naturaleza. Perfecto. Muchísimas gracias a Hugo Echeverría por la gentil respuesta. Ahora vamos con la pregunta planteada para el profesor Mario Melo por parte del público y dice así. Supongamos que si le damos derechos a la naturaleza y que el ordenamiento jurídico le reconoce la calidad de sujetos, ¿qué efectos jurídicos concretos se podrían observar más allá de la cuestión de la personería en sí? ¿Se le dará a la naturaleza propiedad de un desarrollo genético? ¿Se le acreditará cuenta el daño a su ecosistema? ¿Para dónde iría la efectivización de dichos derechos de un sistema que favorece y se basa en la naturaleza? Adelante, Mario, no sé si está clara la pregunta. Bueno, primero no hay que suponer. El sistema jurídico ya reconoce derechos de la naturaleza. Dice la Constitución que la naturaleza es titular de los derechos que están en la Constitución. Esos. La Constitución no le ha reconocido el derecho a tener una cuenta corriente. No le ha reconocido, ese derecho no tiene. Pero sí tiene algunos derechos muy importantes que están en el artículo 71 y siguiente de la Constitución y algunos que se van desarrollando a través del principio de progresividad por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Que esto sea efectivo? Sí, por supuesto. Hay sentencias que han condenado al Estado por la violación de estos derechos. Ha habido reparaciones. Entonces, realmente creo que eso es lo único que puedo contestar a esa pregunta. Excelente, estimado Mario. Muchísimas gracias también por ser muy, muy concreto. Vamos ahora a la pregunta para Esperanza Martínez por parte del público. Estimada Esperanza, la pregunta es la siguiente. ¿Qué fuerza tiene la opinión consultiva en el caso Quimsacocha, cuando ya los permisos ambientales emitidos a la minería de Precious Metals en la provincia de La Suay se han dado a 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca, Páramo Andino? Adelante, Esperanza. Es una pregunta difícil porque la verdad es que los derechos, se suele muchas veces los derechos decretar para ser incumplidos. Lo que está pasando con Kim Sacocha no solamente está desoyendo
la opinión consultiva, sino los derechos establecidos constitucionalmente. Empecemos por la consulta, por el derecho de participación de la gente que opinó para que esa zona no tenga actividades mineras. Yo creo que el tema con la opinión consultiva es cómo lo encaramos desde una nueva narrativa que nos permite argumentar que existen obligaciones, que existen aún más obligaciones, digamos, ya tenemos las constitucionales, pero que existen nuevas obligaciones que deben ser respondidas y que deben ser respondidas en todos los niveles. Entonces, yo lo que creo es que los derechos son herramientas para pelear, pero no solamente se gana por las decisiones formales, sino que se gana por la pelea misma. Y creo que quienes están sosteniendo las peleas en defensa de Quimsacocha son las comunidades que habitan en Quimsacocha y que ahora tienen una nueva herramienta para validar sus acciones, para argumentar que están no solamente protegiendo los derechos constitucionales y los derechos nacionales, sino enmarcados y respetando estándares internacionales que acaban de ser expuestos con esta opinión consultiva. Muchísimas gracias, Esperanza. Vamos ahora finalmente a leer la pregunta del público para la profesora Adriana Rodríguez, que va casi en la misma línea, ¿no?, que la anterior. Yo entendería aquí que es la fuerza jurídica. Dice, ¿qué fuerza tiene la opinión consultiva en el caso Quinsacocha y en otros casos en donde se han concedido permisos ambientales a mineras? Entonces yo entendería aquí un poco cuál sería la fuerza jurídica que tiene quizás la vinculante, ¿no?, en los casos de las minerías acá en el Ecuador. Adelante, Adriana. Bueno, muchas gracias por esa reflexión, ¿no? O lo que pasa es que la opinión consultiva en el Ecuador, digamos, tiene fuerza vinculante, ¿no? No es el caso donde en otras jurisdicciones, qué sé yo, en México, donde reconoce que la opinión consultiva no es expresamente vinculante. Nosotros en Ecuador lo hemos reconocido, la Corte Constitucional lo reconoció, que las opiniones consultivas, los instrumentos internacionales de derechos humanos, tienen fuerza vinculante, ¿no? En esto desde esta dimensión de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Entonces, el derecho internacional, los instrumentos internacionales tienen el poder constitucional, digamos, y tienen esa fuerza necesaria para poder activar internamente. Ahora, esto en el caso Quimsacocha creo que es una estrategia, digamos, como parte de las estrategias que tiene esta opinión consultiva. Esto me parece que es interesante porque da algunos mecanismos, por eso invito a leerla, digamos, a los defensores y defensoras de derechos humanos. Es una opinión consultiva larga, pero vale la pena hacer el estudio por partes y ver las estrategias que se pueden armar alrededor de la opinión consultiva, porque a mí me parece que es muy potente lo que da, digamos, es muy potente, digamos, todo lo que va construyéndose a partir de los estándares mencionados, ¿no? Y creo que ahí está digamos, ahí puede estar la respuesta a esta pregunta. Ir viendo con detenimiento, por ejemplo, esto de las comunidades afectadas, la participación. La participación tiene un campo muy amplio en la opinión consultiva. Entonces, hay que leerlo ahí detenidamente, digamos, los niveles de participación, todo el desarrollo anterior de la Corte sobre los niveles de participación, sobre el acceso a la justicia, que ese es otro campo enorme, y otro campo que también es interesantísimo, digamos, que valdría ser una ponencia solamente, que es sobre el tema de la información, ¿no? El acceso a la información, digamos, porque el acceso a la información, la Corte lo ha desarrollado de forma muy interesante también con los temas ambientales, porque el acceso a la información impide, por ejemplo, que tengamos una información oculta o una información tergiversada. Entonces, aquí en la opinión consultiva hay un desarrollo sobre acceso a la información, un desarrollo sobre acceso a la justicia y un desarrollo sobre participación de las comunidades locales. Entonces, ahí está, digamos, y tiene fuerza vinculante en Ecuador. Ahí está, creo yo, donde podemos nosotros tomar esas estrategias como estrategias de defensa de derechos de la naturaleza y de las Perfecto, comunidades también, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias, estimada Adriana. Y si nos dan unos 3 minutitos nada más para el cierre que me han permitido y me han pedido también realizar el cierre,
que lo voy a hacer en tres partes. Yo unas pequeñas reflexiones nada más de todo lo que ha significado este evento. Como pueden ver ahí en pantalla, han participado 2, 4, 6, 8, 10, 12 países aquí, ¿no? Por parte de los ponentes hemos tenido 12 países, una maravilla. Hemos tenido más de 7 organizaciones, el ID Plural, el Observatorio, CEPEDIS, GARM, el Programa Andino de Derechos Humanos, la Universidad Andina y la Red Jurídica Crítica, ¿no? Entonces, les voy a tener un anuncio especial también, no se me vayan todavía a quienes están ahora acá en el webinar. En primer lugar, creo que es importante este gran evento que ha sido realizado por estas organizaciones y el impulso que se han dado para analizar estos hitos importantes del reconocimiento al derecho a un clima sano como un derecho humano emergente, pero sobre todo también el derecho a un clima sano como como reconocimiento de una forma autónoma dentro del sistema de derechos humanos. También importante las obligaciones estatales de la prevención de daños y el hecho de no causar daños, ¿no? Con ya un enfoque y una mira prácticamente con un carácter de jus cogens dentro del derecho internacional público, la protección procedimental y el acceso a la justicia ambiental por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el acceso a la información ambiental, participación en decisiones climáticas, mecanismos de justicia y por supuesto también incluyendo la protección de personas defensoras del ambiente y la defensa de los derechos de la naturaleza. Y también el tema del enfoque diferenciado a los grupos vulnerables, en los cuales se reconoce los daños de la naturaleza y cómo este clima afecta de manera desproporcionada especialmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas en pobreza. La Corte desde ese punto de vista exige también un enfoque interseccional que respeta la interculturalidad. El enfoque de justicia climática y equidad intergeneracional también es importantísimo por parte de la opinión consultiva 32, ya que plantea la protección de la naturaleza entendida como parte de la justicia climática e incluye la responsabilidad hacia futuras generaciones. Importantísimos en este momento las ponencias, los aportes de cada uno de los ponentes que me voy a permitir mencionar desde la primera edición. Doctor Carlos Mares, que ha estado desde Brasil, doctor Agustín Grijalva como coordinador de CELID Plural, la doctora Mabe Riofrío, la doctora Natalie Green, doctor César Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, doctora Liana Amin, doctora María Fernanda Álvarez, doctora Adriana Rodríguez, doctora Esperanza Martínez, doctor Leonel Fuentes, doctor Hugo Echeverría, doctor Mario Melo. Tenemos una cantidad increíble de ponentes, sumado también a los moderadores, moderadoras, doctor Felipe Castro, doctora Viviana Morales. Fíjense, un equipo de 21 personas que han estado a lo largo de estas 3 semanas. Y por supuesto, fundamental, creo yo, también el agradecimiento no solamente a los ponentes, a las ponentes, no, a las organizaciones. CELID Plural como organizador, em, em, el Centro de Pesquisa de Extensión en Derechos Socioambientales, la Pontificia Universidad Católica de Paraná, el Observatorio de Protocolos Autónomos, Global Alliance for the Right of Nature, GARN, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar y por supuesto la Red de Investigación Jurídica Crítica del Ecuador. Y todo esto no hubiera sido posible llegar a ustedes en cada una de estas 3 semanas sin el apoyo importantísimo y valioso del apoyo técnico, del apoyo de gestión y el apoyo que nos han realizado tanto desde el equipo de CELID Plural. No, pido un aplauso de mi parte al menos y de creo que de todos y todas para Ingrid Jaramillo, para Valentina Rivadulla, el equipo de Gran que también ha sido impecable, el equipo conformado por Wendy Torres, por Josefina Mosle, las personas en las traducciones que ha sido un trabajo pero bárbaro, porque además hemos hablado sumamente rápido todo el tiempo, ¿no? Y han estado ahí en el tema de las traducciones, especialmente al frente Natalia Green. Muchísimas gracias por el apoyo en la gestión de los métodos de transmisión del webinar. Y en tercer término, como les había anunciado, pues, no hay una pequeña sorpresa y es que justamente estamos gestionando para que cada una de estas ponencias luego se transformen también en publicaciones, ¿no? Están en contacto con la Universidad de Kassel y como parte de un proyecto que terminamos este año,
hay la posibilidad también de tener ahí unos pequeños fondos para realizar la publicación, que sería maravilloso para cada uno de los ponentes. Así es que desde ya, los ponentes que están acá están invitados. Les vamos a hacer, por supuesto, luego la invitación formal con los estándares y con todo lo específico para tener la publicación. Y Dios mediante, queremos que esa publicación además sea gratuita y de acceso general a todo el público. De mi parte y en nombre especialmente del doctor Agustín Grijalva como director coordinador general de CELID Plural, un abrazo fuerte, muchas gracias. Volveremos a organizar eventos, estén pendientes por parte de CELID Plural para las próximas ediciones. Un fuerte abrazo, excelentes, muy buena noche. Y abrazos a todas y a Abrazo. todos. Gracias. Muchas Adiós. gracias, gracias. Una buena noche. Gracias.